y se recuerdan que estábamos platicando en relación a la introducción. Miren, ahorita es el momento que ustedes aprovechen en relación, bueno, los demás parciales y temas nos van a dar la pauta para poder aprovechar y ustedes puedan sacar sus punteos. Pero ahorita que si ustedes hacen recuento, el primer parcial va a ser una evaluación prácticamente con, ¿qué? Podríamos decir 7 clases. Entonces hay que aprovechar. Es sencillo, es la parte introductoria del derecho internacional privado. Yo voy a estar publicando el día de hoy al finalizar otras preguntas. Entonces, hagámoslo solo en los comentarios. Al final yo voy a hacer un recuento y con un chequecito vamos a llegar a un registro de quienes iban haciendo las actividades. Pero si no las hacen, ustedes son los que se arriesgan, por favor, en los comentarios. Tampoco es que vamos a copiar la respuesta del compañerito para hacerlo más rápido, por favor. Entonces, les decía en la clase pasada, a manera de ya adentrarnos a las instituciones específicamente de el derecho internacional privado, pues empezábamos a analizar y explicábamos lo que era el derecho, ustedes hacían su participación y llegábamos a un acuerdo y hacíamos un repaso de la importancia de analizar qué papel juega el derecho en el ámbito del derecho internacional privado. Y evidentemente, pues es la base y decíamos, nosotros partíamos de la definición de derecho, recordábamos esa definición, conjunto de normas, principios, doctrinas, que al final tienen como fin supremo regular la convivencia social. Y pues principalmente no perdiendo de enfoque el objetivo de lo que busca el derecho, establecer un orden dentro de la sociedad, garantizando justicia, ustedes lo platicaban, y protegiendo esos derechos y deberes de cada uno de los individuos. Con el fin supremo, que era ¿qué? Alcanzar principalmente, ¿qué es lo que busca? El bien común. El bien común. Entonces, de esa cuenta era que partíamos de la definición de derecho, hacíamos un análisis ahí de algunas de los elementos y pues aterrizando a lo que nos atañe y que es el derecho internacional privado, decíamos de que el concepto de derecho, partiendo de esta rama, es una dimensión particular y distinta al derecho sustantivo tradicional al que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? En el caso de esta disciplina, que vamos a tener el gusto de desarrollar en cada una de las sesiones, quiero que quede claro. Si bien es cierto, hablamos de conflictos que surgen a nivel internacional y porque ya nos vamos asociando y nos vamos familiarizando con los elementos. El derecho en este caso, cuando estamos analizándolo desde la perspectiva del derecho internacional privado, no busca resolver directamente el fondo de una controversia, que ya sabemos que el derecho mercantil, el derecho internacional privado, si usted ya vio el programa, pues nos da la pauta para poder analizarlo y conectarlo con lo que es el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho familiar, que en algún momento pues puede tener conexión y relación con algunas cuestiones referentes al derecho internacional privado. Principalmente estos temas se van a abordar en estas áreas, civil, mercantil, familia, laboral. Ya tienen ustedes claro como requisito esencial cuando tiene ya esa participación en el derecho internacional privado, regla general que exista un elemento extranjero. Y de esa cuenta no me voy a cansar a repetirles de que cuándo va a tener participación el derecho internacional privado, cuando exista un elemento en el conflicto, un elemento de carácter extranjero. ¿Cuándo va a tener participación el derecho internacional privado? Cuando exista un elemento de carácter extranjero, que puede ser de índole, ya dijimos, en el área mercantil, civil, familiar y más. Entonces aquí ya viene a usted a su mente, por ejemplo, personas de distinta nacionalidad, que ya lo he platicado desde la primera clase, se entra en juego, en discusión, en controversia cuando hay bienes que están situados en el extranjero, contratos celebrados en un país para ejecutarlos en otro, entra el elemento extranjero. Entonces es importante que tengamos claro en cuanto a cuál es la naturaleza y la función que cumple el derecho internacional privado.
Entonces, es importante que tengamos claro que cuando hablamos del ámbito del derecho, pues que tiene el conjunto de estas normas y nos aterriza específicamente en esta área del derecho internacional, pues opera primordialmente a través de ¿qué? A través de qué vamos a poner en práctica el derecho internacional privado. ¿A través de qué vamos a poner en práctica el derecho internacional privado? A través de normas. Y esas normas, de acuerdo a su naturaleza, pueden ser indirectas o pueden ser normas de conflicto, porque ustedes ahorita ya van conmigo y van de la mano. El derecho internacional privado lo aplicamos cuando entra ¿en qué? En juego una norma en conflicto, choca con otro ordenamiento jurídico y es ahí donde nos adentramos ya específicamente a estudiar, analizar y aplicar el derecho internacional privado. A diferencia de las normas sustantivas, quiero que quede claro que a diferencia de una norma sustantiva que ustedes ya saben que establece directamente los derechos y obligaciones, porque ese es uno de los fines de las normas de carácter sustantivo, las normas en conflicto, cuando estamos en el derecho internacional privado, ya dijimos que nos tenemos que quitar de la mente que el derecho internacional pues tiene como fin, objeto primordial, resolver el problema. No, al final de cuentas, cuando existe este punto de partida para adentrarnos al derecho internacional privado, esta norma en conflicto, lo que vamos a buscar a través del derecho internacional privado es una guía que está compuesta por 3 elementos y vamos a tener que determinar cuál es la norma. Me estoy adelantando todo lo que voy diciendo, si bien es cierto, a veces no está en la diapositiva, porque la diapositiva, recuérdense ustedes que es una guía. Si no quiere decir de que todo tiene que estar en la diapositiva, porque si ustedes miran esta presentación tiene 23 diapositivas y si yo pusiera todo lo que voy a decir, entonces mejor solo leemos y estas diapositivas se hacen 100, 200, entonces no puede ser. Cuando hablamos de la norma en el derecho internacional privado, ya dijimos que la norma, esto me estoy adelantando, pero como les digo, si lo hago mención, puede que venga en la evaluación. Cuando hablamos de la norma jurídica, ¿qué dijimos que era la norma jurídica? El deber ser. El deber ser. Y pues ustedes recordarán, ustedes en su momento me decían que este deber ser, la norma, precisamente las tenemos que manejar, las tenemos que conocer, tenemos que tener esa capacidad de análisis, de analizar las normas, porque de estas van a surgir los conflictos en el derecho internacional privado, y es donde hablamos ahí de la norma que entra en conflicto. Por eso, tenemos que partir de lo general para aterrizar en lo específico, y les decía yo que era la norma, que el derecho se integra por normas, y pues al igual el derecho internacional también entra en juego este ordenamiento jurídico, por lo tanto, es necesario que recordemos la estructura de la norma jurídica. Cuando vemos cuál era la estructura de la norma jurídica, dijimos, del derecho, un compañerito, recuerdo que me hizo mención de la estructura de la norma jurídica, que ustedes estudiaron cuando estaban en introducción al derecho. ¿Cuál es la estructura? Constitucionales, ordinarias. Esa es la jerarquía de la norma, mi vida. Estructura de la norma jurídica. ¿Cuál es la estructura? El compañerito que me dijo. Es un presupuesto, creo que es un presupuesto jurídico y una consecuencia jurídica. La estructura, el supuesto de hecho, el nexo causal, la consecuencia jurídica. 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos que ustedes tienen que recordar de la norma jurídica? Ustedes ya saben que la norma jurídica es esa regla que al final de cuentas, pues, valga la redundancia, va a reglamentar, va a regular la conducta dictada de una autoridad competente. ¿Que impone qué? ¿Qué impone una norma jurídica? Deberes. Y confiere, ¿qué más? No solo deberes, ¿qué más? Nos confiere derechos y obligaciones. De esa cuenta vemos nuestra Constitución, ¿verdad? Confiere derechos, confiere también obligaciones. Entonces vemos aquí la estructura, que no se les olvide. ¿Qué es la norma jurídica? El deber ser. ¿Cuál es la estructura de la norma jurídica? ¿Por qué estoy hablando de esto?
esta licenciada qué loca, está regresando a derecho y nosotros ya somos casi abogados, que entre. ¿Por qué? Porque vamos a analizar la estructura, las dimensiones que tiene la norma en conflicto cuando estamos hablando en el ámbito del derecho internacional privado. Y esta está compuesta por 3 elementos. Entonces, para el examen, yo le puedo preguntar, no son preguntas para confundirlos, pero les puedo preguntar, ¿cuál es la estructura de la norma jurídica? Usted ya sabe, el supuesto de hecho, el nexo causal, que es el deber ser, ¿verdad? Ese vínculo lógico de la hipótesis con el resultado, y la consecuencia jurídica. Ustedes ya saben que toda consecuencia jurídica que deriva del incumplimiento de una norma jurídica del deber ser, que es la consecuencia jurídica. Entonces, ¿ese qué implica? Ustedes ya saben, ¿qué lleva inmerso una consecuencia jurídica? Una sanción. Una sanción, una pena, dependiendo del ámbito en el que ustedes estén, si están en lo penal, si están en lo administrativo, dependiendo la consecuencia, como les digo, dependiendo el caso, puede proceder una nulidad de actos, si estamos en materia civil, esa sanción puede ser la nulidad del negocio jurídico, por ejemplo. Esa sanción puede ser también el nacimiento de un derecho o de una obligación, por ejemplo, cobrar una pensión si estamos en el ámbito de familia. De nuevo, repito, este curso de Derecho Internacional Privado nos da el panorama, nos da para poder platicar de todas estas materias que es cierto, ustedes ya tienen conocimiento de la parte general, por lo tanto, ustedes tienen que recordarlo, si no en su momento cuando lo estudiaron no estaban al 100%. Entonces, si regresamos de nuevo a esa norma sustantiva en conflicto, cuando estamos hablando del derecho internacional privado, tenemos 3 elementos. De nuevo, repito, esto lo puedo colocar en el examen y también lo que igual voy a estar haciendo repasos para que hagamos retroalimentación. Entonces, decimos que hay 3 elementos de la norma en conflicto que aprovecho a mencionar. Tenemos número 1, supuesto de hecho. Punto de conexión. Número 3, consecuencia jurídica. ¿Cuántos elementos tiene la norma en conflicto cuando estamos hablando del derecho internacional privado? 3. Número 1, supuesto de hecho. Número 2, punto de conexión. Número 3, consecuencia jurídica. Repito, ¿cuál es la estructura que tiene una norma en conflicto o cuáles son los 3 elementos que forman parte de la norma en conflicto en el derecho internacional privado? 3. ¿Cuántos son? 3. Número 1, supuesto de hecho. Punto de conexión. Número 3, consecuencia jurídica. ¿A qué se refiere? A grosso modo, porque tal vez más adelante vuelva a tocar este tema, pero como les digo, nace en relación a que estamos hablando que el derecho internacional privado se integra del derecho, de toda esta normativa. Partimos de qué es el derecho. Entonces vemos los 3 elementos. ¿A qué se refiere cuando hablamos del supuesto de hecho? El supuesto de hecho es esa relación jurídica con elemento extranjero. Palabra clave del supuesto de hecho es una relación jurídica. Ejemplo de esa relación jurídica, ¿dónde surge la necesidad de aplicar y ver y analizar la norma que está en conflicto? Por ejemplo, vemos los casos del derecho civil cuando hay una sucesión de un extranjero difunto. Le pregunto, ¿hay un elemento extranjero ahí que nos hace entrar en el ámbito del derecho internacional privado? Si estamos hablando de una persona que ya está difunta, que es extranjera y que tiene una propiedad. Sí, ¿verdad? Entonces, el supuesto de hecho, palabra clave, relación jurídica. Seguimos en esos 3 elementos de la norma en conflicto. Número 2, punto de conexión. El punto de conexión es ese criterio, es ese vínculo. Palabra clave, para que no se nos olvide, estamos hablando del punto de conexión. El punto de conexión es un vínculo que nos une el ámbito territorial, una persona, porque como les digo, esto puede ser por bienes, puede ser por personas, puede ser por, estos son los puntos referentes cuando estamos hablando precisamente de este vínculo, ¿verdad? Que es el punto de conexión.
¿Qué es el supuesto de hecho? Relación jurídica. ¿Qué es el supuesto de hecho? Relación jurídica. ¿Qué es el punto de conexión? Es ese vínculo. Y ese vínculo puede ser territorial, puede ser con una persona. Por ejemplo, el último domicilio, regresamos a instituciones del derecho civil. El último domicilio del causante es el punto de conexión que nos va a poder orientarnos, darnos una guía de cuál es la legislación que ha de aplicarse. Si estaba en México, si estaba en Guatemala, si estaba en Brasil, si estaba en España. ¿Cuál sería el punto de conexión que estamos hablando, que es ese vínculo, que puede ser territorial o personal? La ubicación del inmueble. Si el inmueble está en España, en México, en El Salvador, nos va a dar ese punto de conexión para que cuando se estén discutiendo, se estén analizando legalmente, pues este tipo de conflictos, podamos tener claro cuál es la norma en conflicto y cuál es la que ha de aplicarse. O podríamos tomar en cuenta también como referente para el punto de conexión, repito, el vínculo de una persona o dependiendo del territorio, la nacionalidad. El tercer elemento es la consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica, como se los acaba de decir, dependiendo, ¿verdad?, el ámbito en el que estemos, precisamente estamos en el derecho internacional privado. ¿Cuál sería, creen ustedes, si dijimos que cuál era, si estamos en lo administrativo, si estamos en lo penal, si es una pena, si es una sanción, si estamos el cobro de una obligación, la nulidad, si estamos en lo civil, pero si estamos en el derecho internacional privado, ¿cuál creen ustedes que sería la sanción aplicable cuando estamos discutiendo la norma en conflicto, este elemento, las consecuencias jurídicas que derivan de una norma en conflicto en el ámbito del derecho internacional privado? ¿Cuál sería la sanción? Ya lo dije. ¿Cuál creen ustedes que es la sanción? ¿Podría decirse como el castigo para una de las partes? ¿Crees tú que castigo? Eso es lo que hago yo en relación, pero no es castigo como tal, pero un sinónimo podría ser. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál sería una consecuencia jurídica en el derecho internacional privado? Una sanción dependiendo en qué país se encuentre. ¿Cómo? No te escuché, disculpa. Una sanción dependiendo del país donde se encuentre, una situación de una condena o una sanción de algún juez. Muchas gracias. ¿Alguien más levantaba ahí la manita o quería participar? Licenciada, la extradición. La aplicación de un proceso, como la extradición al final, ¿verdad? Bueno, gracias ahí por la participación. Quiero decirles que la consecuencia jurídica en el derecho internacional privado, cuando estoy haciendo referente a la estructura, a los elementos de la norma en conflicto, es la designación. Al final, todo esto, analizar esta norma nos va a poder determinar. La sanción es la designación del ordenamiento jurídico aplicable, porque esa es la duda, esa es la controversia. Si es guatemalteco y estaba en España, ¿qué hacemos con los bienes? Si es salvadoreña y vive en Guatemala, ¿qué hacemos si se casó? Entonces, vemos aquí que al final de cuentas, la consecuencia jurídica va a ser poder determinar la designación del ordenamiento aplicable, dependiendo la causa que origine el problema, la controversia. Vemos aquí la doble dimensión, perdón, yo estoy en la presentación. Les decía yo que estamos haciendo la introducción de por qué estamos estudiando la norma en conflicto, por qué estamos estudiando los elementos, por qué estamos recordando el derecho. Hacíamos énfasis a lo que es el Estado. ¿Por qué mencionábamos al Estado? Alguien que me recuerde los 5 elementos del Estado. La sociedad, el territorio, juez soberano y bien común. Muy bien. Ustedes hicieron el recorrido, creía yo que hicieron el ejercicio y marcaron sus fundamentos legales. Puede venir un apartado en el examen
que usted determine los elementos, que ponga los fundamentos legales, y usted los hizo, pues 100 puntos. Entonces, he aquí donde yo partía de por qué es importante analizar la definición de Estado. Y les decía yo que la definición de Estado, pues ustedes saben desde el momento que estudiaron su curso de teoría del Estado, se dan cuenta, vamos hablando de todos los cursos, de introducción al derecho, ahora ya nos pasamos a teoría del Estado. El concepto de Estado es fundamental cuando se estudia el curso de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué? De nuevo parto y hago énfasis. ¿Por qué? Porque si no se tiene delimitado el ámbito dentro del cual opera cada ordenamiento jurídico, va a ser un problema, porque de nuevo, ¿qué busca hacer el derecho internacional privado? Una guía para poder determinar cuál es el ordenamiento jurídico que ha de aplicarse. Y si no conocemos la delimitación del ámbito dentro del cual opera cada ordenamiento jurídico, sea nacional, cuando se está hablando de una relación privada que cruza fronteras de un estado y surge la necesidad de determinar qué otras normas estatales son aplicables para encontrarle solución a este tipo de problemas. Entonces, he ahí donde vuelvo, insisto, la interrogante y nos preguntamos y nos cuestionamos qué importancia tiene el Estado como elemento de estudio en el ámbito del derecho internacional privado. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que, ya les dije yo, parte de lo que busca este curso al momento de hacer una breve reseña, porque ya no vamos a regresar a toda teoría del Estado, pero por lo menos saber que el Estado se constituye como un pilar de estudio fundamental precisamente a lo que nos corresponde aquí, al derecho internacional privado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que el Estado como presupuesto de existencia del derecho internacional privado es importante, es necesario, y es ahí donde nosotros abordamos el tema y de qué manera lo hago, para que ustedes vayan tomando nota, porque esta puede ser una pregunta. Vayan tomando nota de lo que voy diciendo. ¿Qué es el derecho y cuál es su objeto principal? Ya saben ustedes que el derecho, ya dijimos, conjunto de normas que regulan la convivencia social, tienen ustedes una definición, y al final de cuentas, en resumido, puede entenderse como ese conjunto de reglas, derechos, principios que aseguran que todos los miembros de una sociedad conozcan sus derechos y sus obligaciones para poder lograr una relación humana, equitativa y justa. Si yo les pregunto cómo se define el Estado, miren, cómo se le define el Estado desde una perspectiva jurídico-política, es esta, con sus 5 elementos. Si usted sabe los 5 elementos, va a poder establecer, bueno, ¿cómo se define el Estado desde una perspectiva jurídico-política? Es una sociedad humana establecida en un territorio, y con los 5 elementos, si usted los explica, ahí tenemos entonces la importancia o cómo se define lo que es el Estado desde el punto de vista jurídico y político. Y yo les decía como referente en la diapositiva, ¿verdad? ¿Qué se entiende por Estado? Esa organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructura social, política, económicamente, mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida de una sociedad. Esa solo la leo, pero ustedes, yo ya hice recorrido de los elementos y ya expliqué por qué es importante el Estado. Otra de las reflexiones que podemos hacer, ustedes han venido estudiando el Estado también desde el curso pasado, creería yo, cuando empezaron a estudiar Derecho Internacional Público. Hablan de las relaciones de los Estados. Entonces, el Estado no solo es un marco teórico, no solo es un agente creador de normas jurídicas del derecho internacional privado, sino que, vuelvo, insisto, busca mantener esta organización humana, ¿verdad? Para que puedan abarcar con todos los elementos que yo ya les proporcioné. ¿Por qué es importante también el Estado? Otra reflexión, ¿por qué es importante el Estado en el derecho internacional? Porque a través de esta surgen las fuentes internas y las fuentes internacionales para poder aplicar el derecho internacional privado. Si no sabe usted, no conoce el Estado, no va a poder identificar qué fuentes son las que crea esta organización
que algunos la consideran jurídica. Entonces, es importante jurídica, social, política, económica, ¿verdad? Por el cual se crean todas este conjunto de instituciones que son independientes y soberanas. Entonces, ¿qué fuentes internas creen ustedes que crea precisamente para el derecho internacional privado un Estado y que podamos aplicar en un determinado momento en el contexto del derecho internacional privado un conflicto de esta índole? ¿Qué fuentes internas crea el Estado? Ahí la compañerita que decía constitucionales, ordinarias, reglamentarias, ¿qué crea? ¿Qué crea el Estado a través del Congreso de la República? Leyes. Convenios y tratados. Leyes. Si estamos hablando internas, son todas aquellas que son promulgadas como esas normas que van a entrar en conflicto si estamos en el ámbito del derecho internacional. ¿Cuáles me podrían mencionar? De los temas que yo les he platicado donde entra en juego el derecho internacional y las podemos aplicar en estas ramas o áreas del derecho. ¿Qué áreas podemos aplicar? Decime las leyes. El Código de Trabajo, licenciada. El Código de Trabajo. ¿Qué más? ¿Qué otra ley? El Código Mercantil de Comercio también. ¿Qué otra ley? Código Civil, ley de adopciones, ¿qué más? ¿Código qué? El Código Penal. El Código Penal. Yo les he ido diciendo, estas son las fuentes internas que nacen y que las estructura el Estado para regular parte de lo que corresponde el derecho internacional privado cuando entra en conflicto. Por eso decimos, si una persona tiene bienes, Código Civil, si es una empresa, si tiene trabajadores, Código de Trabajo, todas estas son fuentes internas que al final de cuentas son denominadas como esas normas indirectas y de atribución que ha creado el Estado. Ahora yo les pregunto, ¿qué fuentes internacionales creen ustedes que ha negociado el Estado de Guatemala y que en algún momento podemos decir, pues ya forman parte del derecho internacional privado? ¿Qué ley, qué código es el famoso aquí? Ustedes hasta lo dicen abreviado, ya no le dicen el nombre, sino que, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Qué código les dije que íbamos a analizar en un momento en este curso? Bustamante. Código de Bustamante. Ajá. Entonces aquí en las fuentes internacionales son todas estas que los estados en su momento han negociado, han firmado, han ratificado, ya sea, ¿qué otros decían ustedes? Aparte del código, a nivel internacional, ¿qué aplicamos? Esas normas. Los convenios internacionales sobre derechos humanos y en cuanto al trabajo, los de la OIT. Ajá, convenios y qué más, y tratados que han sido ratificados y firmados, ya sea de forma bilateral, multilateral, y vemos principalmente lo que dicen ustedes, el Código de Derecho Internacional Privado, que ahora ustedes, como ya están en el 10º, ya no le dicen Código de Derecho Internacional Privado, sino que dicen el Código de Bustamante. ¿Para qué se crea esta norma? Que en su momento se negoció, se platicó, se firma, se ratifica por los estados que hoy por hoy son parte. ¿Para qué? Para armonizar todas estas reglas sustantivas y poder encontrar solución a los conflictos que corresponden al ámbito del derecho internacional privado. Entonces, en el examen, aquí no está. Pero como yo hice una pequeña introducción, ahorita ustedes ya me entienden, la licenciada está hablando del Estado. Sí, el Estado delimita hasta dónde vamos a poder aplicar un ordenamiento jurídico cuando trasciende fronteras y hay un elemento extranjero. ¿El Estado tiene cuántos elementos? 5. El Estado tiene 5 elementos que están en la Constitución. El Estado, ahora ya nos trasladamos al derecho internacional privado. ¿El Estado qué hace? Crea normas. ¿El Estado qué hace? Crea fuentes de derecho también, ¿verdad? Que estas pueden ser internas y pueden ser internacionales. Y en el examen yo le pregunto, ¿cuáles son las fuentes que crea un Estado en el ámbito del derecho internacional privado?
o a través del derecho internacional privado como agente generador de estas normas. Usted pone fuentes internas, Código Civil, Ley de Adopciones, Ley del Organismo Judicial, Código de Comercio, Código de Notariado, porque también vemos, alguna compañerita me decía en la vez pasada, sí, licenciada, si hay documentos que vienen del extranjero, ustedes que son pilas y son notarios full, me dicen, sí, que hay que hacer los trámites, que hay que hacer la apostilla, que hay que hacer el procedimiento, que hay que... Entonces, se dan cuenta ustedes, y las fuentes internacionales ya se les quedó. Todos los tratados a nivel internacional que han sido aceptados, ratificados y firmados, y principalmente, ¿cuál es el que le da vida aquí al ámbito internacional? El Código de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué nos sirve conocer del Estado? Volvemos, ¿y cuáles fueron los 3 elementos que forman parte de la norma en conflicto? ¿Cuántos elementos tiene la norma en conflicto cuando estamos hablando del derecho internacional privado? ¿Cuántos elementos? 3. Tiene 3. 3. ¿Cuáles son? Número 1. Supuesto de hecho. Número 2. Punto de conexión. Número 3. Consecuencia jurídica. Bueno. Es importante. Uno de estos elementos, ya que ustedes ya lo entendieron, que el punto de conexión es ese vínculo, ese nexo. Vemos entonces, el punto de conexión es importantísimo cuando hablamos de por qué hablamos de el Estado. El Estado, para resolver qué ley se aplica a un caso a nivel internacional, utilizamos criterios normativos. Eso ya nos quedó claro. Y al final esos criterios normativos son los puntos de conexión, porque si usted no sabe qué Estado es ¿cómo es la palabra? Se me fue. Indispensable para poder determinar la normativa jurídica, entonces entramos en conflicto. Entonces, por favor, no sé si vamos entendiendo. ¿Me doy a entender? Sí, ¿Todo claro? Sí, licenciada. Bueno, entonces decíamos los puntos de conexión, si no tenemos claro esos ordenamientos jurídicos, esa normativa jurídica que ha de resolver, a darnos esa guía, entonces tenemos problema. Ejemplos de los puntos de conexión, ya dijimos, nacionalidad, domicilio, residencia. Por ejemplo, la nacionalidad. El Estado es la única entidad, ustedes saben que el Estado es la única entidad soberana con la facultad de atribuir o denegar o reiterar la ciudadanía a un individuo. Y si no, nosotros no conocemos de esta ley, porque ustedes saben que tenemos una ley de nacionalidad, va a ser imposible determinar el punto de conexión y poder resolver cuando hay una norma en conflicto. ¿Para qué nos sirve el Estado? Ya vimos principalmente que crea estas fuentes, las normas, pero el Estado actúa como un filtro defensivo. ¿Por qué? ¿De qué manera? Frente al derecho extranjero, ¿qué es lo que busca el derecho internacional privado? A través del Estado. El Estado busca, al momento de aplicar el derecho internacional privado, salvaguardar ese orden jurídico público, ese orden público internacional. Entonces, es importante que tengamos presente qué funciones, qué papel, cuál es la importancia del Estado al momento de estudiar y partir de la definición del Estado, cómo nos va a ayudar, ¿verdad? O sea, es cómo va a mantener el orden público a nivel internacional. Para cuando en un momento de una norma en conflicto de un Estado ordene aplicar una ley extranjera. Miren, ese es uno de los casos de cómo podemos aplicar, ya que al final de cuentas, si bien es cierto, hay tratados, hay convenios que han sido suscritos a nivel internacional y nos dicen, bueno, vamos a aplicar tal normativa porque tenemos tal pacto, tal convenio, tal tratado aquí en Guatemala, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestro Estado, en este caso que estamos en Guatemala, el Estado de Guatemala busca a través de su ley, sería la ley del organismo judicial, cuando se va a aplicar una ley de carácter extranjero a un caso en particular, el juez del Estado receptor no aplicará si el contenido de esta ley vulnera algún derecho, algún valor, algún principio, algún derecho fundamental de su sistema jurídico.
si bien es cierto, lo tenemos establecido en este tipo de ordenamiento jurídico, el Estado de Guatemala va a buscar mantener el orden público internacional. Entonces, me recuerdo que en la primera clase hablaba un compañerito, sí, que cuando estábamos analizando el caso, que ya más adelante ustedes van a tener la oportunidad de analizar y estudiar algunos casos que yo voy a compartir en clase para que lo hagamos un poquito más, más práctico, dirían ustedes. Se recuerdan que me decían, ay, ¿qué ordenamiento jurídico vamos a aplicar? Que hay que hacer un proceso de homologación, sí, también. ¿Por qué existe el Estado? ¿Cuál es su papel? ¿Por qué está establecido? Y tenemos que partir de nuevo de lo que es el Estado, el ejercicio del poder jurisdiccional. Si bien es cierto, sabemos que a través de estos procesos, repito, se van a emitir sentencias. Y entonces las sentencias emitidas por un juez no tienen eficacia automática y viene a raíz de lo que comentaba el compañerito en su momento. Fuera de sus fronteras, ¿cómo vamos a hacer para que esta sentencia surta sus efectos, se pueda cumplir? Ya decíamos de que se da la cooperación a nivel internacional. De esa cuenta es de que hablamos de los tratados, convenios y todos estos que ya están establecidos para poder lograr cumplir con el ejercicio del poder jurisdiccional. Y esto es un proceso que se lleva a cabo, es decir, vemos que se emite la sentencia, la potestad de juzgar, ejecutar lo juzgado. Cuando hablamos de la jurisdicción, recuerdan ustedes que es una manifestación exclusiva de la soberanía estatal cuando estamos hablando del derecho internacional privado. Entonces, el reconocimiento y ejecución, el Estado, donde se pretende ejecutar una sentencia en el caso del ámbito del derecho internacional, debe analizar mediante un procedimiento. Ya vamos a ver, incluso esto lo regula la Constitución Política y a esto se le denomina el exequatur. Ese es un procedimiento que se lleva a cabo, serie de etapas, procedimientos, para poder hacer que esas sentencias que son emitidas por un juez puedan tener una eficacia automática y pues pueda llevarse a cabo el cumplimiento de la misma. Ya después yo les voy a explicar un caso en concreto, pero de momento eso es lo que a mí me interesa del por qué estamos estudiando el ámbito del Estado, qué rol desempeña o cumple el Estado cuando hablamos del derecho internacional privado, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver más adelante algunos casos, algunos escenarios donde planteamos casos, pero de momento con esto yo quiero que usted quede claro todas las preguntas que yo puedo ir formulando al momento de nuestra evaluación. Entonces, y ahí vuelvo, insisto, la definición del Estado, los 5 elementos y hablamos del Estado de Guatemala. Y de nuevo es importante pues concluir y hacer énfasis con lo que es el Estado de Guatemala. Es el Estado es soberano, independiente, de Centroamérica y forma parte, para el caso de nuestro país, ¿verdad? Forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU y la Organización de Estados Americanos. Y esto lo tenemos a partir vayan al artículo 140, por favor, ¿qué nos dice? No tengo a la mano la Constitución, pero alguien que me lea, porque si yo le pregunto la importancia o cuál es el análisis de este artículo, alguien que le dé lectura, por favor. Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ajá, entonces ahí por favor le van a poner una anotación ahí, sistema de gobierno, en el caso de Guatemala, entonces ahí le van a colocar, lo van a marcar, como les digo, no tengo a la mano, se me dificulta cuando no lo tengo a la mano, déjenme ver si, pero como el tiempo apremia, pero ustedes ahí lo tienen, hagan una anotación ahí, déjenme ver si logro aquí localizarla y si no, hagan ustedes la anotación, por favor. No la tengo a la mano. Vamos a ver. Por favor, chicos.
Disculpen, hoy no jalé la ley y no la tengo a la mano, entonces, por favor, hagan su respectiva anotación ahí. Vamos a dar, vamos a ver, disculpen. En el 140 estamos, ahí le van a colocar, por favor, Estado de Guatemala en grande, lo marcan epígrafe. Si yo les pregunto cuál es el fundamento legal del Estado de Guatemala, artículo 140, ahí van a marcar con su resaltador amarillo, Estado libre, independiente y soberano. Con otro color, por favor, naranja, pueden marcar ahí su sistema de gobierno. Yo le puedo preguntar en el examen, ya que estamos viendo el artículo 140, ¿cuál es el sistema de gobierno de Guatemala? Entonces, hágale una flechita abajo y le coloca ahí un epígrafe en grande, una anotación en grande con lapicero azul. Sistema de gobierno. Sistema de gobierno. Y lo va a marcar naranja y regresa con su resaltador naranja. Su sistema de gobierno es con otro color. ¿Qué tipo de sistema de gobierno tenemos? Republicano, democrático y representativo. Lo marcan ahí, por favor. Les puedo preguntar para efectos de la evaluación cuál es el sistema de gobierno de Guatemala. Hablamos entonces ahora del siguiente, el Estado de Guatemala. Ya sabemos que lo conforma también su territorio. Vayan a ver el 142, alguien que me recuerde qué era lo que habíamos platicado del 142. Que representaba uno de los elementos esenciales del Estado. Ahí hablamos del 142, el territorio. Entonces es importante de nuevo resaltar para el Estado de Guatemala como uno de los elementos tenemos ahí que nos indica que forma parte del territorio. Veíamos el artículo para que lo vayan marcando, el 143. 143, ¿qué nos dice? El idioma oficial. ¿Qué nos dice? Que el idioma oficial de Guatemala es el español. Entonces le colocan de epígrafe de una vez, por favor. Idioma oficial, naranja, ese no lo tenemos marcado, es importante. Voy a explicar cada uno de estos tres elementos que forman parte del Estado de Guatemala, partiendo de lo que decíamos de que nuestro Estado, el Estado de Guatemala es libre, soberano, independiente. Y ustedes, alguien que me pudiera dar una definición de qué entiende o qué es la soberanía y cuál es la importancia de estudiarla, analizarla en el contexto del derecho internacional privado. Ustedes estudiaron esto como uno de los elementos también cuando estudiaban el derecho constitucional, teoría del Estado. A ver, una respuesta. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía para ustedes? Y estamos hablando del derecho internacional privado. Compañeritos, ¿qué es la soberanía? No sean tímidos. Es el poder que tiene un Estado para gobernarse. Entonces ya entras tú, el Estado. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía? Es el poder supremo. ¿Quién tiene la soberanía aquí en el curso? ¿Quién tiene la soberanía aquí en el curso? Usted, licenciada. Ah, bueno, entonces yo soy, para que no se les olvide, el poder soberano es ese poder, es esa autoridad que tiene un Estado o una nación para poderse imponer a las decisiones de otro, ¿qué? Estado. De otro Estado. Entonces hay diferentes dimensiones de la soberanía, pero para efectos del derecho internacional privado, en el contexto del derecho internacional privado, la soberanía es el poder supremo. ¿Qué es la soberanía? Es el poder supremo. ¿Qué es la soberanía? No me vayan a colocar es el poder que tiene la licenciada en el curso. No, la soberanía es el poder, es la autoridad suprema que reside en un pueblo y que ejerce el Estado para autogobernarse. Eso es cuando hablamos de la soberanía.
Y si tenemos soberanía, ¿puedo tener mis propias leyes? Sí. ¿Puedo elegir a mis representantes? Sí. Si tengo soberanía, ¿puedo exigir el respeto a los derechos humanos? Sí. Si tengo soberanía, ¿puedo hacer uso de la democracia? Todo lo que les dije. Sí. Entonces vemos de nuevo recapitulando. ¿Qué es la soberanía? Es el poder supremo. Recapitulando de lo que yo voy hablando, ¿cuáles son los 3 elementos de la norma en conflicto en el derecho internacional privado? El supuesto de hecho, el punto de conexión y la consecuencia jurídica. Muy bien, les pregunto, ¿cuáles son las fuentes que genera el Estado en cuanto al ámbito del derecho internacional privado? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo se clasifican? 2. Internas y internacionales. Ah, bueno, mencióneme ejemplo de 2 internas. El Código Penal, el Código Civil. Mencióneme, muy bien, mencióneme el ejemplo de 2 fuentes internacionales. Convenios y tratados. Bueno, ¿qué tipo de, qué sistema de gobierno tiene Guatemala y cuál es el fundamento legal? Republicano, democrático y representativo. Artículo 140. ¿Qué es el de la Constitución Política de la República de Guatemala? Muy bien. Tenemos ahí el fundamento legal. Hago de nuevo una pausa. Vamos entendiendo, vamos comprendiendo el por qué retrocedimos a estas instituciones, sí o no. Miren que con ustedes, si bien es cierto, hago el espacio de 10, 12 minutos para esperarlos, pero yo siento que el tiempo se me pasa volando. Más tiempo, hasta las 8. Entonces, ¿cómo vamos? Hago de nuevo una pausa. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, de lo que estamos platicando, se dan cuenta ustedes que el marco legal principal para partir de lo que estamos platicando, de la importancia del Estado, cuando ya hablamos en el ámbito del derecho internacional, está establecida precisamente en nuestra Constitución política y es el artículo 141 de la Constitución. Ya vimos que claramente establece y hace referencia a lo que es a la soberanía, que la soberanía, vemos el 141, ustedes ya lo marcaron también en su momento como elemento del Estado, o sea, si es elemento del Estado es fundamental. Vemos que la soberanía radica en el pueblo. ¿Quién la delega en quién? A ver. La soberanía. El organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Ah, bueno, ¿cuál es el fundamento legal del legislativo? Artículo 157. ¿Cuál es el fundamento legal del organismo ejecutivo? 182. ¿Cuál es el fundamento legal del organismo judicial? Artículo 203. Ah, bueno, entonces ahí de nuevo hago un análisis, una reflexión de la importancia de lo que es la soberanía en el derecho internacional privado. A primera vista, la soberanía parece que es un concepto propio del derecho político, del derecho internacional público, porque ustedes ya han estudiado, han analizado esa rama del derecho. Sin embargo, para el derecho internacional privado, repito, la soberanía es el fundamento, la soberanía es el origen de toda la disciplina, principalmente el derecho internacional privado, porque hablamos de esa relación de los estados, donde vamos a respetar la soberanía. Entonces, el punto de partida de esta disciplina que nosotros estamos estudiando, que se llama Derecho Internacional Privado, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la institución? ¿Cuál es la figura? La soberanía. ¿Cuál es el fundamento, el origen y el límite del derecho internacional privado? ¿Respuesta? Compañeritos. ¿Cuál es el fundamento, Soberanía, origen? territorio, 142. La soberanía. La soberanía. De nuevo pregunto. La soberanía, ahora se los planteo de otra manera, la soberanía es el fundamento, origen y límite del ordenamiento jurídico. Ahora sí yo le pregunto, ¿cómo se le llama al fundamento, origen y límite de toda la disciplina, en este caso del derecho internacional privado? ¿Se llama? Soberanía. Soberanía. Eso lo puedo preguntar. Soberanía.
Eso lo puedo preguntar en el examen. Entonces, por favor, me voy a pasar al Classroom, porque si no, si me da tiempo, continuamos. Pero si no, ustedes ya no hacen las preguntas o las preguntas que yo les ponga. Son 1, 2, 3. ¿Qué es el derecho y cuál es su objetivo principal? ¿Cómo se define el Estado desde una perspectiva jurídica y política? Ya saben ustedes. Y enumere 5 elementos constitutivos del Estado según la definición estudiada. ¿Y cuál es el fin último del Estado según la definición? Es lograr ¿cuál es el fin del Estado? Bien común. Entonces, contestemos, por favor. Me van comentando si van finalizando. Tenemos 10 minutos para hacerlo. Si no, ya no lo hacen. Por favor. Licenciada, ¿eso lo hacemos a mano o solo lo contestamos en el chat? En comentario, mi vida, en comentario, te vas ahí práctico, no nos compliquemos que el documento, que no sé qué, porque si no, no. Ya después, cuando yo pida la recopilación de todos esos comentarios, entonces ya vamos a unificarlos. Ahorita tú contesta en el comentario, ahorita ahí no nos hagamos bolas. Licenciada, perdón, ¿solo sería de responderle en los comentarios públicos o en un comentario privado? En el comentario público, mi vida. Ok, gracias. Bueno.